Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero empezar dando las gracias. Es debido a la cortesía y deferencia que han tenido para invitarme a participar de este sexto Congreso Internacional de Derecho. A todos los organizadores va mi sincera gratitud y también, por supuesto, al auditorio que dispone de su tiempo para prestar atención al contenido de esta conferencia. Como ya se ha expresado, entonces, mi tema es el derecho como sistema perfecto de reglas y voy a postular la idea de que nuestras creencias básicas en torno al derecho, asumido como un sistema perfecto de reglas, es un mito. Eh, y entonces entiendo que vamos a tener que hacer una evaluación crítica de la idea del derecho, que está representada por un lugar común en todos los que aquí estamos conectados, en el sentido de que se trata básicamente de un sistema normativo de regulación de la conducta social. La primera diapositiva, por favor. Tienen ustedes en pantalla eh, el marco del contenido de mi disertación. Si ustedes se dan cuenta, tenemos prácticamente presentada toda la historia de la filosofía del derecho, desde la escuela del derecho natural clásico, que corresponde al periodo de la Edad Antigua. Tenemos el periodo que corresponde a la escuela del derecho romano, el jus naturalismo racionalista, que corresponde al periodo de la Edad Moderna. Tenemos también ahí como un segmento al que nosotros, si bien le damos cierta importancia desde el punto de vista de la presentación de las ideas, no vamos a poner mucho énfasis en este segmento de la historia de la filosofía del derecho, que está representada por el historicismo pandiktista, la escuela del derecho libre, la escuela de la exégesis francés y también la jurisprudencia de intereses. Luego vendríamos ya a el periodo contemporáneo, donde es ya lugar común que se ha solidificado, se ha presentado la idea del positivismo en sus diversas versiones y lo que contemporáneamente vendría a ser la versión principalista del pospositivismo. Cuando uno intenta acercarse a una cierta cosmovisión o comprensión, digamos, más o menos plausible o satisfactoria respecto a la pregunta acerca de saber qué es el derecho, esa pregunta solo puede ser contestada dentro del contexto de este marco de tradición intelectual que corresponde a la historia de la filosofía del derecho, cuyos contenidos están representados por las escuelas que acabo de mencionar. Cualquiera que quiera contestar la pregunta ¿qué es el derecho fuera del contexto que corresponde a la historia de la filosofía del derecho? Digámoslo así, responde con mentira a la pregunta o, en todo caso, si me permiten la comparación, quizás un poco artificial, en realidad es una respuesta a la pregunta en términos de un comentario al estilo de un periodista radial, pero no desde el punto de vista del rigor que se espera, de acuerdo con la tradición intelectual que corresponde a la historia de la filosofía del derecho. Cuando uno dice qué cosa es el derecho, en realidad lo que tiene que contestar, el derecho es tal cosa desde el punto de vista del insumo que aporta cada una de las escuelas del derecho que acabo de presentar según esta diapositiva. Lo que queda en nuestra cabeza, desde el punto de vista de esta tradición intelectual que corresponde a la tradición del civil law o del derecho eurocontinental, es la idea que es pasivamente aceptada y harto dominante en el escenario académico
de que el derecho básicamente es un sistema normativo de regulación de la conducta social. Podríamos inclusive matizar la definición y presentarla de diversas formas. Podríamos decir que el derecho es una articulación deductiva de principios, conceptos y reglas. Podríamos decir que es una situación jurídica de ventaja activa. Todavía no se mueva, por favor, la diapositiva. Eh, y también, por supuesto, eh, su correlato, que vendría a ser una situación jurídica de desventaja activa, que está representada por la idea del deber. Esto es dos caras de la misma moneda. De un lado tenemos una situación jurídica de ventaja y del otro lado una situación jurídica de desventaja. Tenemos al sujeto de derecho respecto de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto y lo que tenemos es una situación jurídica de ventaja cuando hablamos de un derecho o de un deber, eventualmente de una situación jurídica de desventaja activa. Podríamos incluso decir que el derecho es, pues, digámoslo así, un comando definitivo o mm, un mandato de optimización, como se propone eventualmente desde la posición de Robert Alexis, y que hay que distinguir los escenarios también de la administración de justicia, tanto para los conflictos que involucran derechos fundamentales como para los conflictos que involucran intereses o derechos intersubjetivos que corresponden al ámbito de la justicia ordinaria. Podríamos inclusive seguir matizando la idea del derecho como sistema normativo de regulación de la conducta social y sostener que quizá el objeto de conocimiento llamado derecho positivo tiene pasivamente aceptada la idea de que tiene tres rasgos que lo distinguen. Esto es, tiene una dimensión normativa, tiene una dimensión axiológica y también tiene una dimensión fáctica. Existe incluso acá mismo en el Perú quien sostiene que además de esas tres dimensiones, podríamos encontrar otras más como una dimensión espacial, una dimensión temporal, etcétera, etcétera. Podríamos relativizar el rasgo que corresponde a la dimensión axiológica en el sentido de que quizá este rasgo abre la discusión a el tema de la moral objetiva desde el punto de vista de una cierta fundamentación de una moral objetivista en el sentido absoluto. Esto es lo que se incorpora como sentido valioso en el texto de la ley es oponible erga omnes y es un solo sentido valioso al que ciertamente se tiene acceso vía métodos racionales, o podríamos asumir que de lo que se trata es de una moral relativa que depende de los operadores del derecho y, bueno, podríamos en consecuencia problematizar este aspecto de la dimensión axiológica del objeto del conocimiento llamado derecho positivo y dejarlo abierto a la discusión. También podríamos asumir que el relato circunstanciado o la dimensión fáctica o el antecedente o el supuesto fáctico que se conecta con la cópula del deber ser y además con la consecuencia jurídica, depende también de una versión de los hechos que depende de los operadores del derecho y que por lo tanto se trata de un juicio de valor respecto de la premisa fáctica que también eventualmente cuando se postula en el marco del respaldo de algún conflicto de interés, puede pues ser una versión relativa y no una versión única de los hechos. Lo que trato de decir en otras palabras es que podríamos aceptar la eventualidad de estar dispuestos a renunciar si del otro lado tenemos un argumento demoledor respecto a la importancia de la dimensión axiológica del objeto de conocimiento llamado derecho. Podríamos inclusive también quizá dar dos pasos hacia atrás con relación al tema de el elemento fáctico como un rasgo, como elemento sustantivo del objeto de conocimiento llamado derecho, pero lo que nadie, lo que ninguno de ustedes, de los que estamos aquí en este auditorio, estaríamos dispuestos a aceptar es que eh, siquiera un milímetro de distancia
estaríamos dispuestos a retroceder en el sentido de que el derecho básicamente, sustantivamente, esencialmente es regla de conducta, es norma jurídica. Nadie, creo, del auditorio que estaría dispuesto a renunciar a la dimensión regulativa del derecho. Por lo tanto, creo que postular la idea del derecho como un sistema perfecto de reglas en un auditorio como este parece ser retomar como punto de partida la discusión sobre la base de una creencia que es lugar común en todos los que estamos aquí reunidos. Esa es la creencia. Todos creemos en nuestra formación jurídica que el derecho, al final de cuentas, siendo fruto de esta tradición intelectual que proviene de la historia de la filosofía del derecho y que se recoge desde la escuela del naturalismo clásico, de la época de la polis griega, hasta el momento contemporáneo con la versión principialista del derecho, del pospositivismo. Finalmente, de lo que se trata es de asumir de que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social. Esto es un sistema perfecto de reglas. Muy bien, la cuestión que yo voy a postular ahora es intentar persuadirlos a ustedes con lo difícil que va a resultar hacerlo, dado que tengo escaso límite de tiempo en una hora, pero voy a intentar dar una que otra justificación más o menos consistente respecto a que esa creencia de que el derecho es un sistema perfecto de reglas o un sistema normativo de regulación de la conducta social es un mito. Voy a sostener que es un mito y que eventualmente podríamos estar equivocados, conduciéndonos como si hubiésemos eh, consumido una verdad equivocada. Esto es, el mito normalmente es un discurso que hace referencia a una cierta lectura, a un cierto logos de contenido simbólico sobre la explicación de la realidad que puede estar presentado alejado de lo que normalmente se conoce con el discurso que corresponde a la razón en el sentido deductivo, a la razón en el sentido lógico, a la razón en el sentido de una cierta coherencia interna de inferencias de premisas. El mito más bien es una explicación que parece ser una falacia respecto de la lectura de la realidad que no corresponde a la verdad. Voy, por lo tanto, a sostener que la idea que parece ser fruto de nuestra formación académica, que nos lleva a pensar de que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, es un mito. Esto es una idea equivocada. Bien, y para eso el punto de partida de mi disertación, como ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, si nos ubicamos en el lado izquierdo, ahí dice el periodo que corresponde a una discusión entre los filósofos y los sofistas, que más o menos ocurre en el siglo V antes de Cristo, en la época que corresponde a la eh, democracia ateniense del periodo de Pericles, es la época de las luces, de la, digamos así, democracia ateniense, y entonces creo que no se ha comprendido muy bien por los académicos más importantes del continente europeo respecto de la relación que existe entre esta paradoja entre filósofos y sofistas y su repercusión en lo que vendría a ser un segmento del saber representado por la teoría jurídica y su expresión más concreta, esto es la ciencia jurídica, que además intenta justificar y rendir cuentas sobre el por qué existe el derecho positivo. Entonces yo sostengo como punto de partida la premisa de que el debate entre los filósofos y los sofistas es el punto de partida de esta gran equivocación que consiste en asumir que el derecho es un sistema perfecto de reglas. Adelanto que la idea de la o el rasgo de que este sistema sea perfecto
Lo defino en términos simples en el sentido de que, no obstante que el sistema eventualmente podría tener lagunas, esto es, agujeros negros o vacíos o zonas no reguladas, zonas sin ley, digamos, eventualmente el sistema podría tener lagunas normativas, me refiero al derecho positivo como tal, ausencia de regla para un caso mm, justiciable concreto, o que eventualmente el sistema podría tener leyes deficientes, esto es, leyes que no regulan de manera eficaz el supuesto fáctico que está siendo puesto como respaldo para un conflicto de interés o de derecho intersubjetivo, sea porque la ley es oscura, ambigua o contradictoria, o inclusive si admitimos que el sistema eventualmente puede, digamos, admitir la presencia en el derecho positivo de una regla de excepción que altera la cadena deductiva de la regla general, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, si yo señalo como pinceladas de entrada en este tramo de mi discurso de que cualquiera de ustedes podría darse cuenta de que asumir que el derecho positivo es un sistema perfecto, a pesar de que existen lagunas normativas, a pesar de que existen deficiencias en la ley, porque eventualmente la ley puede ser oscura, ambigua o contradictoria, o incluso porque habría que explicar cómo es posible que se construya un sistema con normas que tienen sentidos contradictorios si es que aceptamos la posibilidad de que la regla de excepción altera la cadena deductiva de la regla general y que hay tantas reglas generales como reglas de excepción en todo el ordenamiento jurídico positivo. Digo yo, a pesar de estas notas distintivas que son de fácil percepción con vista a cualquier, digamos así, código o texto legal de cualquier nación, sin embargo, digo yo, se puede sostener que el sistema de reglas es perfecto en la medida en que, aún con esas deficiencias, eh, el sistema está concebido para dar respuesta a toda clase de problemas, los regulados y los no regulados. Bien, entonces voy a presentar el punto de partida que corresponde a este debate entre filósofos y sofistas, que es la premisa que sirve de fundamento a la presentación que haré después de por qué llegamos a tener esta creencia de asumir que el derecho es un sistema perfecto de reglas de conducta. ¿Qué es lo que pasa en el siglo V antes de Cristo en el periodo de Pericles? Pues los sofistas, representados entre otros por Protágoras, por Gorgias, por Hipias, por Trasimaco, en fin, por un conjunto de integrantes de un movimiento intelectual que son sabios, es la palabra sofista, sofista significa sabio, esto es, son profesionales de la inteligencia. Los sofistas en realidad comienzan a cuestionar el periodo que corresponde a la filosofía presocrática, teniendo que es una absoluta pérdida de tiempo dedicar tiempo y esfuerzo a tratar de indagar sobre las grandes cuestiones de el cosmos o del universo, tratando de descubrir a la manera de una verdad absoluta, por ejemplo, la respuesta a la pregunta sobre cuál es el origen de todas las cosas, por qué las cosas cambian, finalmente cuál podría ser el destino final del universo. Y los sofistas sostienen que es una absoluta pérdida de tiempo dedicarse a ello en la medida en que la misma tradición intelectual de los presocráticos, estamos hablando de Tales de Mileto, estamos hablando de Anaximandro, estamos hablando, por ejemplo, de Demócrito, estamos hablando de eh, Parménides, estamos hablando de Heráclito, en fin, de todos estos filósofos que aspiraban a tratar de responder a la pregunta acerca de
cuál es el origen de todas las cosas y en particular su interés inclinando el mentón hacia el universo. Esto es su interés sobre las cuestiones que atañen al cosmos, al universo del espacio sideral. Y bueno, los sofistas sostenían con Protágoras a la cabeza que esa tradición del movimiento intelectual de los presocráticos, en realidad lo único que arrojaba como balance general era de que no existen verdades absolutas porque, por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto, él sostenía que el origen de todas las cosas era el agua. En el caso de Anaximandro, una especie de apeirón, que era algo así como una cosa que no tenía ni comienzo ni fin, pero que era la causa de todo y que estaba equidistante en algún punto del universo y además en coordenada con la Tierra. Eh, o, por ejemplo, como en el caso de Demócrito, que el átomo era el fundamento de todo, un caso de Parménides, que el ser era idéntico a sí mismo en la medida de que era eh, una entidad que a pesar del tiempo no cambiaba. O como lo decía también Heráclito, que el origen de todo se encontraba en el fuego, en fin, etcétera. Lo que Protágoras, Gorgias, Hipias, Trasimaco, etcétera, el conjunto de intelectuales, también sabios como los sofistas, han tratado de sostener es que en realidad el resultado, el balance de la tradición intelectual que corresponde a los presocráticos, esto es, a los filósofos anteriores a Sócrates, demuestra que en realidad cada uno de los intelectuales que formaba parte del movimiento de los presocráticos lo que hacía era proponer su propio punto de vista, su propia verdad relativa sobre lo que era el objeto de investigación, el objeto del conocimiento. Por lo tanto, sostenían los sofistas, no existen verdades absolutas, solo existen verdades relativas y había que entender que la verdad relativa depende de la relación de la afirmación respecto de quién sostiene determinada afirmación sobre esas cosas. Lo único que existe como verdad relativa es la verdad de quien propone que se entiendan las cosas en el sentido de quien hace determinadas afirmaciones sobre las. Y además, los sofistas han sostenido que era mucho más interesante para la práctica intelectual dedicar tiempo y encontrar además el sentido a la vida, mostrando interés no tanto por los objetos del espacio sideral, del cosmos, del universo, sino que era mucho más interesante para la práctica intelectual concentrar su atención en las cosas que atañen al interés de los asuntos de la polis griega, de los asuntos de la gestión de la cosa pública, de los asuntos de la vida en comunidad, por una simple y sencilla razón porque el mundo de los seres humanos, el tiempo de los seres humanos es un tiempo finito que habría que mostrar más interés en el marco de ese tiempo finito sobre las cosas que atañen a la vida en comunidad. Agregaban adicionalmente que era muy importante intentar tener éxito en la vida en comunidad y que para tener éxito había que asumir que el éxito se definía por el uso adecuado de la retórica. La retórica, por lo tanto, es un instrumento, es una técnica argumentativa en uso del lenguaje oral que, en el sentido de los sofistas, no está sujeta a ninguna verdad en términos absolutos, sino que más bien es una técnica argumentativa que hace posible, con el adecuado entrenamiento de los discípulos de los sofistas, para que estos estén entrenados y preparados a fin de poder sostener, por ejemplo, una tesis en el sentido positivo, como también la antítesis respecto del mismo objeto que
eventualmente podría ser objeto de controversia. Después, los discípulos de los sofistas y los propios sofistas sostenían, sobre la base de afirmar que únicamente existen verdades relativas, que con el uso de la retórica uno podía estar entrenado para tener éxito en la vida en comunidad de la ciudad-estado, de la polis griega, y el éxito además ellos lo definían porque con el adecuado uso de la retórica, esto es, estando preparado para defender con un conjunto de argumentos las pretensiones en un sentido como las pretensiones en el sentido contrario, la retórica bien usada por un sofista definía el éxito en su vida en comunidad y este éxito no era sino más que la posibilidad de hacer que el otro haga lo que uno quiere con un buen argumento retórico. Esto es colocando en su mente y en su corazón un argumento con un golpe que provocaba que el brazo, el pensamiento y la emoción del interlocutor, al final de cuentas, le permitiese tener éxito porque el otro hacía lo que uno quería que haga el interlocutor. De eso se trataba, decían los sofistas. No existen verdades absolutas, solo existen verdades relativas, relativas al que las propone y el éxito o el fracaso en la vida en comunidad depende de que el otro haga lo que uno quiere. Eso es todo. Y además había que estar entrenado para poder defender con un conjunto de argumentos y de evidencias tanto que eventualmente podemos defender la verdad en el sentido del color blanco, por decirlo así, como la verdad en el sentido del color negro. Entonces, un sofista estaba entrenado adecuadamente con la retórica para defender los dos discursos, esto es, el discurso de una línea argumentativa fuerte como el discurso de una línea argumentativa débil y eventualmente, con la adecuada evidencia que sirva de respaldo a su línea argumentativa, tener éxito en la contienda que era objeto del debate, que era objeto de la controversia de un diálogo argumentativo adverso. Bien, entonces, este entendimiento de la práctica en la vida en comunidad planteaba un problema muy serio para la tradición que continuaba a la filosofía presocrática representada por los filósofos ya socráticos propiamente hablando, esto es para Sócrates, para Platón, para Aristóteles, y entre otras variables que no voy a mencionar ahora ni a desarrollar ahora por razones de tiempo, en realidad puedo yo saltar de frente a sostener que Aristóteles, en respuesta al peligro que representaba relativizar el sentido de la verdad, repito, Aristóteles, el estagirita, en respuesta al peligro que representaba relativizar el sentido de la verdad, plantea que en respuesta a los sofistas, sí es posible obtener verdades absolutas y eso es posible en la medida en que, haciendo uso del análisis del lenguaje oral en las diversas oratorias, esto es, en las oratorias que atañen a el lenguaje epidíctico, esto es, al lenguaje de las alabanzas y de los vituperios, o al lenguaje de las ciencias demostrativas, o al lenguaje incluso de la retórica forense, uno tenía que distinguir la naturaleza de cada lenguaje y, a pesar de eso, haciendo esa distinción, sí era posible obtener una verdad absoluta, absoluta en el sentido de que se convertía en una certeza incontrovertible si y solo si nos sujetábamos a poder detectar en el uso de las oratorias que estábamos frente a un pensamiento correcto en la medida en que ese pensamiento correcto responde a los requisitos, a las condiciones del silogismo perfecto. Aristóteles, y esta es una hipótesis plausible que yo planteo a todo el auditorio, a mí me parece que Aristóteles, en respuesta al peligro que representaba relativizar el sentido de la verdad, porque si todo es como lo dicen los sofistas, esto es,
si todo es defendible desde el punto de vista del uso de la técnica argumentativa llamado retórica, si todo es defendible, si es defendible lo blanco como lo negro, si es defendible lo justo como lo injusto, si es defendible la inocencia como la culpa, por lo tanto, en línea de coherencia con esa posición, habría que asumir también que incluso se relativizaban las bases mismas de la ciudad-estado, de la polis griega, y por lo tanto, eventualmente también era posible de aceptar en línea de coherencia con esa posición que eventualmente hasta la ciudad-estado de la polis griega podía desaparecer y eventualmente con ello también la posibilidad de hacer viable la vida en comunidad. Ese peligro de la consecuencia no deseada, de la tesis sostenida de la verdad relativa por los sofistas, fue respondido por el estagirita Aristóteles con el invento de la lógica. En alguna oportunidad he preguntado a el profesor de lógica jurídica de la Escuela de Génova, llamado Giovanni Battista Ratti, a saber si él tiene alguna respuesta a la pregunta sobre por qué Aristóteles inventa la lógica, y no me contestó. Yo he propuesto en diversos escenarios académicos que a mí me parece que Aristóteles inventó la lógica como respuesta a esa vieja confrontación que se da entre los filósofos y los sofistas y que se ubica en el tiempo más o menos en el siglo V y en el siglo IV antes de Cristo. Bien, ahora pasemos a la diapositiva 2, por favor, si fueran tan amables. Tenemos ahí la página del libro Analíticos Primeros de Aristóteles y lo que está resaltado con amarillo es lo que significa en el sentido aristotélico silogismo perfecto. Leo en voz alta, dice, llamo silogismo perfecto al que no precisa de ninguna otra cosa aparte de lo aceptado en sus proposiciones para mostrar la necesidad de la conclusión, y llamo imperfecto al que precisa de una o varias cosas más que son necesarias en virtud de los términos establecidos, pero no se han asumido en virtud de las proposiciones. Entonces, para Aristóteles, en el sentido de la lógica tradicional aristotélica, para Aristóteles existen dos clases de silogismos, el silogismo perfecto y el silogismo imperfecto. Para él, el silogismo perfecto es aquel, digámoslo de esta manera, que consiste en correlacionar dos premisas para obtener una conclusión. Pero los rasgos de la propuesta del silogismo aristotélico, según esta definición que encontramos en los analíticos primeros, es que las premisas no necesitan nada más, no necesitan en lo absoluto nada más que aquello que aparece predicado como atributo del sustantivo, persona o animal o cosa, expuesto de manera expresa en el texto de las proposiciones. Entonces, estamos hablando de que el silogismo tiene la estructura de un esquema de inferencia deductiva que corresponde al esquema del modus ponens, esto es, afirmando, afirmo, y que además se trata de correlacionar dos premisas para obtener una conclusión. Agregamos que la propuesta de Aristóteles ha sido formulada en términos de afirmar que esta idea del silogismo perfecto, que es la idea del modus ponens o del razonamiento deductivo, de la lógica tradicional, esta idea de correlacionar dos premisas para obtener una conclusión, se aplica única y exclusivamente en el sentido aristotélico para las proposiciones descriptivas, esto es, para las proposiciones que corresponden al mundo del ser. Jamás, ojo con esto, jamás Aristóteles inventó la lógica para justificar su uso en relación a las proposiciones preceptivas.
No hizo eso Aristóteles. Aristóteles inventó la lógica para tratar de demostrar, según mi premisa, que yo llamo premisa plausible, de dar respuesta a la idea de verdad relativa que han postulado los sofistas. Inventó el silogismo perfecto para demostrar que sí es posible encontrar un pensamiento correcto en el uso de las oratorias, sobre todo en la oratoria que corresponde al lenguaje de las ciencias demostrativas, que se puede encontrar un razonamiento perfecto, esto es con un grado de certeza incontrovertible, en la medida en que nos sujetemos a las reglas del silogismo perfecto, pero que el silogismo perfecto solo ha sido inventado para que sea aplicado en relación a las proposiciones descriptivas. No inventó el Estagirita el silogismo perfecto para las proposiciones preceptivas, esto es, para las proposiciones que corresponden a los juicios de valor, a los juicios deónticos, a los juicios que corresponden a la cópula del deber ser, sino a los juicios que corresponden a las proposiciones donde lo que se predica como atributo del sustantivo, además de ser expresado en el texto, tiene que estar referido al mundo del ser, no al mundo del deber ser. Bien, entonces, ¿y qué cosa es, desde el punto de vista de Aristóteles, el silogismo? Quisiera, por favor, que pasemos a la diapositiva número 6. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Como hemos dicho ya, se trata de correlacionar dos premisas para obtener una conclusión. Entonces, es una estructura de razonamiento intelectual que se basa en tres proposiciones o en tres premisas: la premisa mayor, la premisa menor, y al correlacionar la premisa mayor con la premisa menor por un término medio, tenemos inmediatamente, inexorablemente, a la conclusión. ¿Cuáles son los rasgos del silogismo perfecto en el sentido aristotélico, que es muy necesario tomar en cuenta para no confundirnos? En primer lugar, se asume como si fuese una verdad absoluta, esto es como si fuese un axioma, como si fuese una premisa incontrovertible, el contenido de verdad puesto en la premisa mayor. No está sujeta a controversia alguna. Verbigracia. Si yo digo todos los hombres son mortales, esto es, si yo predico como atributo, como calidad de los hombres su condición de muerte, entonces eso querría decir que ese contenido de verdad que está puesto en esa proposición o en esa premisa no debe estar sujeta a controversia alguna. Se asume como si fuese una verdad incontrovertible. Esa es la condición para el uso del silogismo perfecto en el sentido aristotélico. Dos, lo que se predica en el texto no debe ser supuesto, como lo decíamos antes en la diapositiva donde hemos colocado la cita que corresponde a los analíticos primeros de Aristóteles, no precisa de ninguna otra cosa aparte de lo aceptado en sus proposiciones. Esto es, lo que se predica del sustantivo como atributo, rasgo, cualidad o propiedad, lo que se predica debe ser expresado, esto es, debe ser puesto, debe estar escrito como un rasgo del sustantivo. No puede ser supuesto, no puede ser obtenido vía una suposición, conjetura o especulación. Tiene que ser expresado. Si uno dice, todos los hombres son mortales, por lo tanto, yo estoy predicando la cualidad de mortalidad del hombre, y esa predicción o predicamento tiene que estar expresado en el texto. No puede inferirse la calidad o cualquier otro tipo de atributo bajo un esquema de alguna suposición. En tercer lugar, la
conclusión, esto es, el contenido de verdad de la conclusión, es una especie del contenido de verdad que ya viene determinada en la premisa mayor. Si yo digo todos los hombres son mortales y luego digo Sócrates es un hombre y la conclusión, esto es por lo tanto, la conclusión tendría que ser Sócrates es mortal. La relación en este esquema inferencial del silogismo perfecto, que es un esquema de razonamiento deductivo simple que se usa para proposiciones descriptivas, es que el grado de certeza que aparece en la conclusión es una especie del contenido de verdad que ya está determinado en el contenido de verdad de la premisa mayor. En realidad estamos pues frente a un esquema inferencial de razonamiento que corresponde a una tautología, porque al final de cuentas la certeza que se obtiene en la conclusión es la misma certeza que ya se predica como atributo en la premisa mayor. Y por último, quizá el rasgo más importante de este esquema de razonamiento intelectual que proviene de la lógica tradicional aristotélica del siglo IV antes de Cristo, quizá el rasgo más importante que yo he advertido es que este esquema no admite el argumento adverso, no lo admite. Por ejemplo, si en un escenario de debate judicial tenemos a un proponente de un lado y del otro lado a un oponente, ahí donde el proponente dice págame y el otro dice no te pago porque no te debo, ahí donde el proponente dice me debes pagar porque en estas circunstancias fácticas tú adquiriste la obligación de pago y el oponente dice eso no es verdad, yo contradigo tu relato circunstanciado de los hechos porque yo no estaba ese día en el lugar de los hechos y lo puedo además probar con tales o cuales documentos o evidencias. Ahí donde el proponente invoca determinadas fuentes autoritativas respecto de lo que pretende, esto es, de que se cumpla con la ejecución del pago, y el oponente dice no te voy a pagar porque esa fuente autoritativa, esto es, para hablar más en simple, ya en el esquema del razonamiento judicial, la fuente de derecho puede ser interpretada en un sentido distinto y hasta contradictorio. En realidad, en un esquema donde tenemos un debate de dos partes, un proponente y un oponente, con pretensiones adversas, con fundamentos fácticos contradictorios, con fundamentos jurídicos a los cuales se les asigna un significado de valor también adverso o contradictorio, y además sabiendo que los hechos circunstanciados en realidad no se incorporan como hecho histórico, como un factum histórico al proceso, sino como un relato circunstanciado, esto es como un juicio de valor respecto de determinado sentido del hecho histórico, dependiendo del proponente y del oponente, vía interpretación, y además también las fuentes autoritativas, esto es, las fuentes del derecho, también tienen un significado que responde a la interpretación del proponente y del oponente. En realidad tendríamos que darnos cuenta nosotros que en un escenario público, oral, argumentativo, adverso, en un escenario de debate entre dos partes, en un proceso judicial, para hablar más en claro, el esquema del silogismo perfecto aristotélico, pues no sirve. No sirve por la sencilla razón de que el debate mismo tendría que poner en cuestión el rasgo número 4, dado que el silogismo no admite el argumento adverso. De otro lado, la interpretación hace que el significado normativo del texto de la ley tenga además hipótesis que no aparecen puestas de manera expresa en el texto de la ley. Lo mismo pasa con la premisa fáctica. Si uno comienza a contar el conjunto de proposiciones del esquema de los razonamientos deductivos expuestos en el proceso judicial, el proponente en realidad
tiene la pretensión puesta en el petitorio, que vendría a ser la conclusión, los hechos puestos en los fundamentos fácticos, el derecho puesto en el fundamento jurídico. Además, tiene, por supuesto, la interpretación que corresponde a cada uno de los hechos y del derecho. En conclusión, entonces, tendríamos, la conclusión vendría a ser una premisa, el texto de la ley que se cita ad literatem vendría a ser la segunda premisa, el significado del texto de la ley, la tercera premisa. Lo mismo pasa con el relato circunstanciado, la cuarta premisa, y las evidencias que aportan, desde luego, información de calidad, el valor que uno les asigna para respaldar la pretensión tanto del proponente como del oponente, hacen evidente que no estamos frente a tres premisas que se correlacionan según el esquema del silogismo perfecto aristotélico. No admite, por tanto, un escenario de debate, no admite un escenario de debate público, oral, argumentativo, adverso, el esquema de la inferencia deductiva, que tiene como rasgos evitar la controversia sobre el contenido de verdad de la premisa mayor, tiene como rasgos no inferir sobre la base de supuestos no puestos en el texto el contenido de las premisas, tiene como rasgo además que no admite el argumento adverso y finalmente que la verdad puesta en el petitorio es una especie de certeza del contenido de verdad que ya viene puesta en la premisa mayor. Esto es, si tomamos en consideración el esquema inferencial, ahí donde existe un demandante o un acusante, donde tenemos una demanda con un petitorio, esa sería una premisa. Tenemos una demanda con los hechos, sería la segunda premisa. Tenemos una demanda con el derecho, la tercera premisa. Tenemos una demanda con las pruebas, la cuarta premisa, y la atribución del significado que le damos a eso vía los métodos de interpretación o de integración eventualmente sería la quinta premisa. Pero además del otro lado tenemos una tesis adversa. Por lo tanto, a diferencia de lo que se cree, el modus ponens, donde se usa el silogismo perfecto que dice afirmando afirmo, no sirve como esquema de razonamiento deductivo para un escenario de debate procesal. Pongamos un ejemplo más simple. Digamos, si la ley dice el que mata va preso y luego en el caso encontramos que Ticio mató a Cayo, por lo tanto, Ticio debería ir preso. Pero todos en el auditorio saben perfectamente que los problemas humanos en los estrados judiciales no se resuelven con un esquema inferencial de proposiciones atómicas que pretenden describir estado de cosas, sino que hay que eventualmente ingresar a comprender el problema humano desde el punto de vista de las alegaciones de las partes y se hacen un conjunto de relevos argumentativos que desbordan el esquema inferencial del silogismo perfecto. Bien, regresemos por favor, si fueran tan amables, a la diapositiva número uno, por favor, número uno, donde está, digamos, bien, todo el planteamiento. Ubiquémonos en el justnaturalismo clásico. Justnaturalismo clásico. He postulado hace un momento la idea de que Aristóteles inventa el silogismo perfecto como un método intelectual para sostener la idea de que sí es posible ubicar dentro del uso de las oratorias un pensamiento correcto en la medida en que ese pensamiento se sujete a los requisitos del silogismo perfecto según el esquema de una inferencia deductiva que corresponde al modus ponens. Esto es correlacionar dos premisas para obtener una conclusión. Por lo tanto, el silogismo, que luego ha sido recomendado con el Marqués de Beccaria ya en el siglo XVIII, para que el juez haga uso
del esquema del silogismo perfecto cuando tenga que juzgar la presunta comisión de un delito, eh, no ha sido inventado para justificar el razonamiento judicial. Ha sido inventado en un contexto de debate entre los filósofos y los sofistas para tratar de demostrarle a los sofistas que incluso en el uso de las oratorias, ahí donde se utiliza la retórica, es posible encontrar un grado de certeza incontrovertible si aceptamos el esquema del silogismo perfecto. ¿Cómo es el derecho en el justnaturalismo clásico? ¿Cómo es? ¿Qué es el derecho en el justnaturalismo clásico? Bueno, estamos en un escenario donde no existe esa división entre sociedad y naturaleza. El hombre es parte de un orden natural. Ciertamente, la ciudad-estado de la polis griega acepta que exista lo que se llama justicia distributiva, esto es, que sea posible a través de la participación en la asamblea, gestionar los asuntos de la cosa pública de manera democrática, eh, con las limitaciones que ya todos conocemos respecto de la participación de la mujer, de los esclavos y eventualmente incluso de algunas personas que que no son reconocidos como integrantes de la ciudad. Eh, entonces tendríamos que partir por asumir que no existe esa división entre orden natural y orden social, que el ser humano es parte de la naturaleza y que tiene por naturaleza ser un sujeto político, esto es un animal político, y debe leerse esta afirmación en el sentido de que el ser humano tiene como rasgo distintivo el ser un sujeto sociable y que le da sentido a su vida en la medida que participa de esa característica de ser un sujeto sociable, y la manera de hacer eficaz este rasgo como sujeto sociable, esto es como un zoón politicón, para hacer uso de la palabra del Estagirita, es participando de los asuntos de la gestión de la cosa pública en el estado de la polis griega. Pero ahí estamos frente al tema que atañe a la justicia distributiva, y eso no es derecho. Estamos también frente a la posibilidad de que las leyes sean fruto de un debate, las leyes sean fruto de un acuerdo, y eso no es derecho. Lo que normalmente podríamos nosotros, desde nuestras lentejuelas contemporáneas, creer que es derecho, si una ley nace de la asamblea, en el caso del naturalismo clásico, lo que antes se llamaba nomos, esto es un acuerdo político para hacer eficaz la justicia distributiva y ponerla en un nomos, no es derecho en el sentido del naturalismo clásico. Quizás sí, desde el punto de vista de nuestras lentejuelas contemporáneas, pero en el sentido de lo justo distributivo, eso no corresponde al mundo del derecho, eso más bien corresponde al mundo de la práctica política. Eso es propio de la justicia distributiva. No es pues derecho el nomos, no es derecho la ley que emerge de la asamblea, no es derecho tampoco la regla que tiene base en el derecho consuetudinario, en una buena costumbre o tradición, tampoco es derecho eh, en el sentido antiguo, la equidad tal como se entiende desde nuestras lentejuelas contemporáneas o inclusive hasta del racionalismo moderno. ¿Qué cosa es derecho entonces en el sentido del justnaturalismo clásico? Bueno, lo que vendría a ser derecho es lo justo particular, frente a un problema, sea porque hay un conflicto de intereses en la medida en que no se define quién es el propietario, por ejemplo, de un semoviente, cualquiera podía ir donde un amigo con cierta experiencia, con cierta sabiduría y poner en consideración ese conflicto
Y luego, desde el punto de vista de un diálogo argumentativo adverso, los tres, esto es, el proponente y el oponente, hacían un esfuerzo por comprender la naturaleza objetiva del problema, por comprender el desequilibrio que el problema contiene, y luego de comprender el desequilibrio de ese problema, se adoptaba una acción correctiva para reparar el desequilibrio y el problema quedaba resuelto. En realidad, el derecho venía a ser en esa época la acción correctiva que no depende del pensamiento del tercero componedor, tampoco depende del pensamiento y de la voluntad de las partes, del proponente o del oponente, sino que se define, esto es, la acción correctiva, se define por el carácter objetivo del desequilibrio del problema humano y de la acción con la cual se corrige ese desequilibrio que contiene el problema humano. Esto es, si alguien, por ejemplo, traslada su dominio al semoviente y con ello incrementa su patrimonio, la acción correctiva, si comprendido el problema y el Perdón, origen. Oscar, su tiempo se ha terminado de exposición. Muchas gracias. Ok, yo me quedo aquí, no sé si hay alguna pregunta. No ha habido tiempo suficiente, me hubiera gustado demostrar la idea que se afirma respecto de nuestras creencias en términos de ser un mito. Vamos a ser respetuosos en todo caso.